Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La infancia está en el punto de mira de las ideologías hegemónicas y uno de los objetivos de los ideólogos de género, del feminismo o de la cultura woke es arrancar la inocencia de los más pequeños. La escritora y profesora María Calvo, autora de libros como La mujer femenina o Paternidad robada, llama a los cristianos a dar la batalla, a proteger a los niños y a dar ejemplo de cómo el matrimonio y la familia pueden salvar esta generación. Los niños indefensos que llegan al mundo encierran un poder transformador y esperanzador brutal, pero ahora mismo, desgraciadamente, se está ideologizando la infancia. Ha habido una mutación antropológica y un cambio en el concepto de ser humano. Se ha perdido la naturaleza, la racionalidad y la trascendencia. Esto hace a los niños presas accesibles para las ideologías. Se ha perdido la naturaleza porque, según los teóricos de género, el sexo no es constitutivo de la persona. Es terrible porque si no te aceptas, no te amas y no puedes amar a otros. Sin naturaleza, el hombre está perdido. Si no razonamos, actuamos por impulsos, deseos y caprichos. Esto crea generaciones, sobre todo de varones, con una peligrosa falta de autodominio. En cuanto a la trascendencia, Dostoyevski decía que si Dios no existe, todo está permitido. Y Benedicto XVI, que con la ausencia de Dios, todo lo técnicamente posible se convierte en moralmente lícito. Lo vemos hoy. Para la mujer es horrible. Técnicamente, ahora casi todo es posible y legal para ella. La ausencia paterna genera desviaciones en la maternidad. Hay mujeres que erróneamente buscan el relleno de vacíos existenciales que den sentido a su vida. El niño es un objeto de consumo emocional. Los psiquiatras hablan de incesto psíquico, porque exigen que sea un paño de lágrimas o su confidente. Podemos destacar un ímpetu grande por robarle a los niños su inocencia porque hemos perdido el interés por ser santos. Tenemos que hacer examen de conciencia y preguntarnos, ¿por qué los cristianos hemos renunciado a nuestras raíces? El momento actual tiene una parte muy negativa por la descomposición social, pero tiene también una parte positiva. Podemos reaccionar y hay una forma de luchar, dando ejemplo. Un hombre y una mujer que quieren hoy comprometerse en matrimonio para siempre y están abiertos a la contingencia de la generación de la vida son un ejemplo revolucionario y atractivo en una sociedad decadente, famélica de amor y con hambre de verdad. Desde la Revolución del 68 hasta la actualidad, la mujer renunció a los hijos mediante el aborto y la anticoncepción y consideró a los hombres sus enemigos. El feminismo supuso nuestra desfeminización. Además, la ideología de género nos convenció de que no nacemos hombres o mujeres. Y como ya he dicho, hemos negado la trascendencia. Estamos en una crisis humana terrorífica y hay que luchar desde nuestro entorno privado, que es el hogar. Llevar a cabo la revolución del amor, volver a enamorarnos y a comprometernos para toda la vida. Se insiste en que las políticas de familia se dirijan al niño. Es un error. Hay que proteger el matrimonio. Si los padres se hacen felices el uno al otro, sus hijos van a ser felices, a tener un modelo y querrán comprometerse para toda la vida. Veo en los jóvenes hambre de amor, bien y humanidad. Tienen una terrible necesidad de verdad. Un niño, un adolescente roto, tienen heridas que se pueden transformar en cicatrices y sanar con amor. Hay que salir a su encuentro y comprender su realidad, pero siempre con la verdad, afirmó la profesora María Calvo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Brasil, reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús peregrinan por Brasil. Estados Unidos, la inteligencia artificial no tiene corazón. Sri Lanka, se inicia proceso de canonización de asesinados en Pascua de 2019. Francia, Notre-Dame de París reabrirá sus puertas el 8 de diciembre. Pasaremos después a las noticias nacionales. Llevan ante el Tribunal Constitucional al gobierno por prohibir rezar el rosario. Vox exige que TV3 deje de emitir imágenes impropias en horario protegido. España recibe otra reliquia de la Vera Cruz. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Dicasterio para el Clero inaugura un nuevo sitio web. Doctrina de la Fe publica una nota para frenar los abusos litúrgicos. Audiencia General del Papa Francisco sobre el vicio de la tristeza. Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y el centenario de su beatificación, las reliquias de la Santa Francesa están desde el 1 de febrero de este año realizando una peregrinación
por 70 ciudades brasileñas. Este martes 6 fue el turno de la sede de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil para recibir la urna con las reliquias de la santa. Los prelados que participan en la reunión del Consejo Pastoral Episcopal y los colaboradores de la conferencia aprovecharon para tener momentos de oración frente al relicario. La urna con los restos mortales de Santa Teresa del Niño Jesús fue recibida en la Archidiócesis de Brasilia por el arzobispo emérito del Ordinariato Militar de Brasil, Monseñor Fernando José Monteiro, quien también estuvo presente cuando el relicario llegó a la sede de la conferencia. El prelado explicó que el relicario es una copia de la urna de oro que contiene los huesos de la santa francesa y que en el momento de la beatificación de Santa Teresa, todas las diócesis brasileñas hicieron donaciones. Por este gesto, la urna original tiene una placa con el nombre de cada una de las diócesis brasileñas, reforzando el vínculo del país con la Santa de Lisieux. Estamos inmensamente felices con esta placa que simboliza a toda la Iglesia en Brasil. Y aquí, en la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, tenemos simbólica y teológicamente esta representación, esta pluralidad de iglesias en la única unidad de amor y misión, afirmó el arzobispo de Olinda y de Recife y segundo vicepresidente de la conferencia, Monseñor Paulo Jackson Nóbrega de Sousa. Nombrada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II en 1997, Santa Teresa de Lisieux goza de influencia mundial. Desde esa fecha se han organizado más de 120 iniciativas religiosas y culturales en todo el mundo en torno a ella. Su obra principal, Historia de un alma, ha sido traducida en 80 países. Michael Wersa, presidente del directorio y director ejecutivo de EWTN, el canal católico más grande del mundo, reflexiona sobre la inteligencia artificial desde la perspectiva católica y siguiendo el magisterio del Papa Francisco y San Juan Pablo II. En un artículo publicado el 4 de febrero en el National Catholic Register, Wersa comenta que la inteligencia artificial o IA ha estado en las noticias por años, pero parece haber un consenso creciente en los meses recientes respecto a que estamos cruzando un umbral importante en nuestra relación con la tecnología, algo que también reconoce la Iglesia Católica. El presidente de EWTN destaca algunos pronunciamientos del Papa Francisco sobre el tema, especialmente en el servicio a la paz, los pobres y la defensa de los derechos humanos. El 1 de enero, en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, el Santo Padre advirtió sobre los peligros de la IA y alentó a crear un tratado internacional para regularla. Mientras que el 24 de enero, en su mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, insistió en este tema tecnológico. Al reflexionar sobre por qué el Papa está preocupado por este tema, Wersa recuerda que, en primer lugar, la Iglesia no se opone al avance tecnológico y sus palabras tampoco son una sobrereacción mal informada ante el progreso humano, sino que su perspectiva refleja que la Iglesia tiene ideas claras y distintas sobre el significado de humano y progreso. En segundo lugar, la Iglesia honra a la humanidad como la obra maestra de Dios, creada a su imagen y semejanza, con la cual ninguna máquina podrá nunca igualar la genuina creatividad humana. Tras comentar que las herramientas de la IA generan conflictos éticos, también en el rubro de noticias, el presidente de EWTN precisa que hay una cierta frialdad en muchas de las imágenes de IA que ha visto, incluso las buenas. No hace falta mucha inteligencia artificial para saber que algo esencial falta. En ese sentido, prosigue, el mundo no necesita el arte de IA, al menos no de la misma forma en que anhela el arte auténtico y excepcional, creado por artistas reales inspirados para buscar y expresar la verdad. Sin embargo, en los albores de la nueva era de la inteligencia artificial, sugeriría doblar la apuesta por la no artificial. Visita una galería de arte, asiste a la ópera o escucha una orquesta sinfónica, lee obras de Shakespeare o de Aquino. Compra algo bonito de un artesano local, recomienda. Para concluir, Michael Wersa precisa que solo el arte de verdad puede elevar el alma a Dios. Entonces, como católicos, no podemos permitir que se nos enfríe el corazón. La Archidiócesis de Colombo, Sri Lanka, iniciará el proceso de canonización de los cientos de fieles asesinados el domingo de Pascua de 2019 en el ataque terrorista en ese país, según confirmó un funcionario archidiocesano. 8 terroristas suicidas atacaron 2 iglesias católicas, una iglesia evangélica, 3 hoteles y otros lugares el 19 de abril de 2019, matando aproximadamente a 269 personas e hiriendo a más de 500.216 católicos de las 2 iglesias San Sebastián y San Antonio.
fueron masacrados a sangre fría en el ataque, declaró el padre Joe Indica Pereira, en representación del cardenal Malcolm Ranjith de Colombo. El padre Pereira dijo que la archidiócesis hará la solicitud el próximo 21 de abril, exactamente 5 años después de los ataques. Ese es el tiempo mínimo requerido por la Iglesia para abrir la causa de canonización de una persona. Poco después de los ataques, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los ataques. El gobierno de Sri Lanka determinó que el ataque había sido llevado a cabo por un grupo radical islámico local, conocido como National Tawhid Jamaat, con ayuda de grupos foráneos. Por temor a más ataques, las misas presenciales fueron suspendidas y las escuelas católicas fueron cerradas en la archidiócesis durante varias semanas. En abril de 2022, el Papa Francisco instó al gobierno de Sri Lanka a tomar mayores medidas que las ya tomadas para identificar a los perpetradores del ataque y hacer justicia para las víctimas y sus familias. En pro de la justicia, por amor a su gente, que pueda ser clarificado definitivamente quién fue el responsable de esos acontecimientos. Eso traerá paz a su conciencia y a su nación, dijo el Papa. El padre Pereira dijo también que el cardenal está dando prioridad a la apertura de la causa de canonización de los mártires de la Pascua, porque está convencido de que ellos murieron por la fe. Él cree que, dado que ellos estaban ejerciendo un acto de fe al ir a la iglesia para participar en la liturgia del Señor resucitado y tomar parte en actividades espirituales de libre voluntad, y tuvieron que entregar sus vidas por hacer eso, solo ese hecho es causa suficiente para promoverlos al grado de siervos de Dios y mártires de la fe. Monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de París, ha anunciado que la Catedral de Notre-Dame abrirá sus puertas en diciembre. Una gran procesión popular por las calles de París será uno de los actos preparatorios de la reapertura, el 8 de diciembre de 2024, de la Catedral de Notre-Dame, la obra maestra gótica gravemente damnificada por un incendio en 2019, destino de peregrinos y turistas de todo el mundo. La procesión acompañará el regreso de la estatua de la Virgen y el Niño, obra maestra escultórica del siglo XIV de 1,80 metros de altura, que escapó de las llamas y se conserva hasta ahora en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, delante del Palacio del Louvre. Así lo anunció el arzobispo de la Catedral francesa en una carta pastoral publicada el 2 de febrero, día de la presentación de Jesús en el templo. La reapertura propiamente dicha se iniciará con un triduo que comenzará el 7 de diciembre de 2024 y que prevé la entrega de Notre-Dame por parte del Estado propietario a sucesionario, que es la Iglesia Católica, el encendido nuevamente del órgano, una celebración litúrgica con la bendición, un Magnificat, un Te Deum y finalmente las vísperas. La consagración del altar tendrá lugar durante la primera misa en la catedral restaurada el 8 de diciembre, segundo domingo de Adviento de este año, seguida de la celebración de la Inmaculada Concepción al día siguiente. Monseñor Ulrich espera sobre todo que el pueblo de París esté presente en estas celebraciones de reapertura. El prelado recomienda además organizar peregrinaciones desde las parroquias parisinas y las diócesis de la provincia durante el semestre de diciembre a junio. El impulsor del rezo público del Rosario frente al Santuario del Inmaculado Corazón de María en Madrid, que se encuentra en las inmediaciones de la sede nacional del gobernante Partido Socialista Obrero Español PSOE, José Andrés Calderón, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la libertad religiosa y el derecho de reunión. Calderón responde así a la prohibición impulsada por la delegación del Gobierno en Madrid de las convocatorias de esta práctica de piedad los pasados 28, 29 y 30 de noviembre y la ratificación de la decisión por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también frente a un recurso de complemento y subsanación posterior, cuya desestimación fue comunicada el pasado 9 de enero. Según se detalla en el texto jurídico, la prohibición del rezo se realizó por insuficiente justificación de la urgencia en la comunicación que se realizó ante la delegación de Gobierno, pues la Ley Orgánica del Derecho de Reunión establece que las concentraciones y manifestaciones de más de 20 personas han de ser comunicadas a la delegación del Gobierno con un plazo no inferior a 10 días, salvo causa de urgencia que permite la comunicación con un mínimo de 24 horas. El recurso argumenta, entre otras cosas, que en España, salvo la inmunidad de las sedes parlamentarias, el interior de las oficinas gubernamentales y las sedes de los tribunales, cuando se les impide el ejercicio ordinario de sus funciones, y las inmediaciones de las sedes de los partidos políticos, son lugares que no están sometidos a un régimen especial ni habilitan a la autoridad gubernativa a prohibir el uso de dichos lugares para convocar reuniones o
o manifestaciones de protesta. También se añade la idea de que la prohibición impuesta por la delegación del gobierno tiene aún menos razón jurídica al poner en peligro el ejercicio, no solo de derecho fundamental de reunión, sino el de libertad religiosa. En este sentido, el recurso resalta un agravio comparativo, ya que ha habido numerosas manifestaciones en la misma calle Ferraz inmediatamente posteriores al anuncio y durante la tramitación de la controvertida proposición de ley que no han sido prohibidas. A través de la red social X, antes Twitter, José Andrés Calderón afirma que el delegado de gobierno actúa arbitrariamente y con una palmaria desproporcionalidad y se muestra expectante ante la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional, que define como un órgano político controlado por la misma oligarquía política que me prohibió rezar. Además, anuncia que en el caso de que el Tribunal Constitucional no le dé la razón, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vox ha presentado una denuncia a TV3 ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña, CAC, por emitir pornografía en horario protegido. La diputada del partido en el Parlamento Autonómico catalán, María García Fuster, ha asegurado que le piden al CAC que haga su trabajo y que sancione a la televisión pública catalana por, de forma deliberada, saltarse la clasificación por edad en programas como El Punt D. El partido presidido por Santiago Abascal no ve razonable que TV3 seleccione como para todos los públicos y emita los fines de semana al mediodía un programa sobre sexo en el que se muestran imágenes de desnudos y de prácticas sexuales extraídas de cine pornográfico. Pese a esto, ha señalado García Fuster, albergamos poca esperanza con el CAC, un órgano politizado que lleva 10 años sin censurar las actuaciones inadecuadas de TV3 en materia, por ejemplo, de pluralismo. Además de la denuncia ante el CAC, Vox ha anunciado el lanzamiento de una campaña de recogidas en ponlefin.es para conseguir que TV3 elimine este tipo de programación en horario protegido. En un manifiesto publicado en dicha web aseguran que no creemos que los menores de edad deban poder acceder libremente y a través de la televisión pública a contenido pornográfico, sexual y explícito. Por ello, por un lado, solicitamos al director de TV3 que retire los programas y por otro lado, se pide también amparo al CAC para que revise los programas y sancione a la cadena. En concreto, los programas que denuncia la formación son el Punt D, un programa catalogado para todos los públicos a partir de 0 años y dirigido a menores de edad en el que se emiten imágenes de sexo explícito en horario protegido, así como en el que se invita a los jóvenes a consumir pornografía. También el programa Generació Porno, una serie documental en el que para analizar el consumo de pornografía entre jóvenes se exponen y recrean prácticas sexuales extremas, así como el documental de Sense Ficción Repensar la educación sexual, que analiza la relación actual de los jóvenes con el sexo y para ello pide a menores de edad que dibujen y reproduzcan escenas de sexo explícito ante la cámara. La parroquia de Camuñas, en Toledo, recibió el pasado sábado de manos del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, un lignum crucis, una sagrada reliquia de la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. La entrega de esta reliquia en la parroquia ha sido posible gracias a la Asociación Internacional de la Vera Cruz. Estuvo insertada en una cruz pectoral de un obispo que cayó en manos privadas y ha sido rescatada del uso privado en Roma para ser ahora objeto de culto. Este lignum crucis es una astilla de madera de la cruz donde Jesús murió y se convierte así en el mayor tesoro de esta villa de Camuñas para riqueza espiritual de los fieles y agradecida memoria de los antepasados que desde hace al menos 5 siglos fundaron una hermandad de la Vera Cruz para adorar la cruz del Señor, esperando que algún día llegara a Camuñas. Los vecinos se prepararon para este momento con varias conferencias y otros actos y lograron reunir el importe para costear entre todos un relicario que se convierte en una pieza de orfebrería única por su tamaño y belleza. En la multitudinaria recepción, el arzobispo estuvo acompañado por el vicario episcopal para el clero, el arcipreste de Toledo y el párroco Óscar Torres Manzanares y de 14 sacerdotes de otros pueblos de la comarca. Asistieron además las autoridades locales, las hermandades del pueblo y 9 hermandades invitadas de otros municipios. La reliquia portada por el arzobispo fue recibida en la entrada de Camuñas y llevada en procesión hasta la iglesia parroquial construida por Juan de Villanueva, donde don Francisco Cerro presidió la Santa Misa. Acabada la Eucaristía, la procesión discurrió hasta la ermita de la Vera Cruz, construida desde al menos el siglo
siglo XV. El presidente de la Hermandad de la Santa y Vera Cruz de Camuñas, Javier Plaza Escribano, ha definido este día como el más grande e importante de la historia de la devoción a la cruz en Camuñas. El párroco ve en este día el principio de una creciente espiritualidad en el pueblo fundamentada en la pasión de Cristo y la cruz. Esto es solo el principio de un bien muy grande para el pueblo y toda la comarca. A partir de esta Cuaresma y ya para siempre, se podrá visitar Camuñas para ver de cerca el precioso relicario y venerar con un beso el Ignum Crucis en la misa de 7 de la tarde en la ermita todos los viernes. El Dicasterio para el Clero renueva y relanza su presencia digital con un nuevo sitio web y una presencia más amplia en las redes sociales. El anuncio y la presentación del nuevo portal con un nuevo logotipo institucional llegan con motivo del Congreso Internacional para la Formación Permanente de los Sacerdotes que se desarrolla en el Vaticano del 6 al 10 de febrero, de la cual el Dicasterio es el principal promotor. El nuevo sitio web en italiano e inglés, diseñado en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, presenta un menú claro e intuitivo con una sección de noticias dedicada a los sacerdotes para diáconos y seminaristas que podrán conocer las noticias que les conciernen provenientes del dicasterio y del mundo. En la sección Formación podrán conocer los cursos y actividades para formadores y educadores, y en la sección Eventos las iniciativas como retiros y conferencias del Vaticano y de los 5 continentes. Los representantes para la formación permanente del clero de las conferencias episcopales nacional, regional y diocesana, los rectores y formadores de los seminarios, los delegados para el diaconado permanente podrán interactuar informando noticias, testimonios e iniciativas que serán puestos a disposición en el sitio y en los perfiles de las redes sociales del Dicasterio. El Dicasterio para el Clero desea crear una red y ofrecer un espacio de diálogo y de intercambio, también a través de perfiles sociales con iniciativas especiales dedicadas a sacerdotes, seminaristas y diáconos, y sensibilizar y difundir las mejores prácticas y testimonios de todas partes del mundo. El Dicasterio de Doctrina de la Fe, que dirige el cardenal Víctor Manuel Fernández, ha publicado una nota ante la perpetuación de los abusos litúrgicos. Doctrina de la Fe reitera que las palabras y los elementos establecidos en el rito esencial de cada sacramento no pueden ser modificados porque en tal caso el sacramento no existe. Tal y como confirman los medios vaticanos, este texto publicado en italiano ha sido discutido y aprobado por los cardenales y obispos miembros en la reciente asamblea plenaria del Dicasterio y luego aprobado por el Papa Francisco. En este documento se reitera que las fórmulas y los elementos materiales establecidos en el rito esencial del sacramento no se pueden cambiar a voluntad en nombre de la creatividad. Haciéndolo, de hecho, el sacramento mismo no es válido, por lo tanto no ha existido. En la presentación del documento, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio, explica el origen del mismo, relatando que se estaban encontrando con multiplicidad de situaciones en las que se había constatado la invalidez de los sacramentos celebrados, con modificaciones que habían llevado después a la necesidad de localizar a las personas implicadas para repetir el rito del bautismo o de la confirmación, por ejemplo, y un número significativo de fieles había expresado con razón su malestar. Se citan como ejemplos las modificaciones en la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en nombre del Creador, y en nombre del papá y de la mamá nosotros te bautizamos. Circunstancias que también han afectado a algunos sacerdotes que, habiendo sido bautizados con fórmulas de este tipo, han descubierto dolorosamente la invalidez de su ordenación y de los sacramentos celebrados hasta ese momento. El cardenal explica que mientras en otros ámbitos de la acción pastoral de la Iglesia hay un amplio espacio para la creatividad, en el ámbito de la celebración de los sacramentos, esta se transforma más bien en una voluntad manipuladora. El cardenal Fernández concluye recordando que a los ministros se nos exige superar la tentación de sentirnos dueños de la Iglesia y que los fieles tienen derecho a su vez a recibirlos tal como la Iglesia lo dispone. En la audiencia general de este miércoles 7 de febrero, el Papa Francisco centró su catequesis en la reflexión del vicio de la tristeza e indicó a los fieles qué deben hacer cuando lo experimentan. ¿Qué debo hacer cuando estoy triste?, preguntó el Santo Padre a los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano. En primer lugar, resaltó que es necesario detenerse y ver si es una tristeza buena o no. En este sentido, explicó que existe un tipo de tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, en la que además se experimenta una amargura por haber pecado y que lleva al arrepentimiento. Hay en efecto una tristeza que es propia de la vida cristiana y que con la gracia de Dios se transforma en alegría. Esta, por supuesto, no debe rechazarse y forma parte del camino de conversión, señaló. Según el Santo Padre, es una gracia gemir por los propios pecados, recordar el estado de gracia del que hemos caído, llorar porque hemos perdido la pureza en la que Dios nos soñó. Por el contrario, el Papa Francisco precisó que hay otro tipo de tristeza, un demonio astuto que puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón.
corazón. Para el Santo Padre, esta tristeza se entiende como un abatimiento del alma, una aflicción constante que impide al ser humano experimentar la alegría en su existencia, y surge en el corazón humano cuando se desvanece un deseo o una esperanza. Por último, una vez que se ha identificado el tipo de tristeza que sentimos, el Santo Padre invitó a actuar y pensar que Jesús nos trae la alegría de la resurrección. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.